A continuación, le corresponde al expositor Jorge Limira su presentación respecto a la gestión de riesgos en seguridad privada. En este caso, es egresado de Magíster de Ciencia Política, Seguridad y Defensa en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, en la cual también ha obtenido el Diplomado de Seguridad Integral Internacional y Desafíos para el Siglo XXI. Es diplomado de la Universidad de Chile en Diseño de Políticas Públicas de Seguridad y en Gestión de Riesgos en la Universidad de la República en Seguridad Ciudadana y Política Criminal. En la Academia de Guerra del Ejército es diplomado en Planificación, Dirección y Control de Desastres. Tiene estudios de especialización en Gestión de Políticas Públicas Locales en el Instituto Nacional de Administración Pública de España. Además, es consejero de la Cámara Nacional de Comercio desde el 2019 a mayo del 2021. Fue miembro del Consejo Consultivo del Observatorio de Comercio Ilícito y miembro del directorio de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Actualmente desempeña el cargo de director académico del Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada de Chile. Damos la bienvenida a Jorge Lee. Hola, buenos días, buenas tardes ya para algunos. Muchas gracias. Bueno, en esta ocasión vamos a tocar el tema de la gestión de riesgos en la industria de seguridad privada, teniendo súper claro que la industria de seguridad privada es muy potente en nuestro país desde hace aproximadamente unos 10 años. No estamos hablando del tema solamente de guardias de seguridad, estamos hablando de 12 sectores que componen la industria de seguridad privada, desde los guardias, obviamente, de seguridad privada, hasta hablando de domótica, robótica, inteligencia artificial, como ya se tocó en los temas anteriores. Primero me gustaría destacar estas reflexiones que tienen algunos pensadores, algunos filósofos respecto de lo que es el tema de seguridad, pero si ustedes se fijan, ellos están pensando en lo que es riesgo, y es lo que vamos a tocar hoy día. Porque más allá de pensar en un tema de reacción, tenemos que pensar en el tema de la prevención en sí, desde dónde empieza. Por ejemplo, si voy a lo que decía Edgar Morin en su libro El Método, para que haya organización es preciso que haya interacciones. Para que haya interacciones es preciso que haya encuentros. Para que haya encuentros es preciso que haya desorden. Y si hay desorden, es el comienzo del caos. Me voy a saltar a la última, a las dos últimas. Por ejemplo, la condición más motivadora de la vida humana es vivir en peligro, en permanente riesgo. Y la que sigue, la seguridad no está determinada por cuántas máquinas tenemos, sino por cuánto queremos cuidarnos. Y eso lo dijo Isaac Asimov. No es importante la cantidad de máquinas que yo tenga para cuidarme, la cantidad de sistemas de seguridad que yo tenga para cuidarme, es cuánto me quiero cuidar. Porque si yo no me quiero cuidar, eso se llama negligente actitud victimal. Y eso es un término de Elias Neumann, un sociólogo argentino. Esto es el problema que tenemos. No estamos hablando tan solo de me robaron, me secuestraron, me secuestraron la información. Estamos hablando de que todo esto nos puede pasar al interior de una organización. Y la seguridad privada, como alguien lo dijo, quien me antecedió, la seguridad privada debe estar preocupada, como lo dijo el doctor Frigo, en todo su elemento completo. No es tan solo preocupada de que van a robar o van a hurtar. Es decir, hoy día todos estos riesgos son los que tenemos al interior de las organizaciones, completos. Todo esto de acá, teniendo claro que riesgo es la probabilidad de ocurrencia o daño. ¿Es probable que tengamos un daño o una pérdida? Si es así, estamos frente a un riesgo. Y estos riesgos son inherentes a la actividad que se desarrolla. El riesgo nunca es cero. El riesgo nunca es cero. Siempre va a haber un daño. Para eso yo tengo que trabajar con 4 barreras. Prevengo el daño. No estoy preveniendo el riesgo, prevengo el daño. Detecto anticipadamente, verifico si efectivamente me va a hacer mayor o menor daño y reacciono para evitar que el riesgo se transforme así en un daño. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Aquí yo tengo la probabilidad de ocurrencia y aquí abajo tengo las estrategias preventivas. En las estrategias preventivas puedo tener todo lo que es el entrenamiento, la capacitación, la tecnología, los fierros, como dice Isaac Asimov. Todo lo que es capacitación, procedimiento, el cómo se hace, y tecnología. Tecnología, procedimiento, capacitación. Si yo tengo esas 3 herramientas, o las voy trabajando de forma coordinada, yo voy a aumentar mi estrategia preventiva.
Y esto es probabilidad de ocurrencia. ¿Ocurrencia de qué? De un daño. Si yo tengo una estrategia preventiva baja, mi probabilidad de ocurrencia es muy alta. La única manera que yo baje mi probabilidad de ocurrencia es que aumente mi estrategia preventiva. Si yo aumento mi estrategia preventiva, obviamente esto baja. Y así sucesivamente, sin llegar a cero, porque yo no puedo tener seguridad 100% que eso significaría riesgo cero. Entonces, lo que tenemos acá es una curva de esta forma, ¿ok? De forma negativa. Yo nunca voy a llegar a cero, pero para tener menor probabilidad de ocurrencia, yo voy a tener mayores estrategias preventivas, tecnología, procedimientos y capacitación. Vamos a suponer ahora de que yo estoy trabajando con una niva del tiempo. Esto es un ciclo completo de un sistema vivo, viable y abierto. Esto es de acuerdo a la teoría del sistema de von Bertalanffy. Ahora, si yo entiendo, un sistema vivo tiene una introducción, nace, crece, madura y muere. O cae en obsolescencia, o se desactualiza, si algunos quieren verlo de esa forma. Ahora bien, cuando yo llego a un estado de madurez, lo que yo estoy buscando es permanecer en este estado de madurez el mayor tiempo posible. Lo que yo pretendo aquí es mantener la homeostasis. Es decir, si yo me mantengo en equilibrio, voy a estar en homeostasis. Lo interesante de esto es que siempre hay algo que me va a obligar a que yo caiga en entropía. Es decir, voy a ir a una obsolescencia o una desactualización más rápida. ¿Cómo hago para evitar que esto ocurra? Para evitar que eso ocurra, yo tengo que levantar esa curva. ¿En cuanto a qué? ¿O cómo qué? La tengo que levantar en base a lo que es la negentropía, negar esta tendencia al caos o al desorden que es normal. Todos nos vamos poniendo viejos, las plantas se mueren, los animales también, nosotros también. Las organizaciones tienden al caos o al desorden, que es la situación más normal que debe ocurrir, digamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Con qué? Con negentropía. Una herramienta muy básica para evitar esto, o para retardar esto, es las 3R. Remirar, repensar, rediseñar. Si yo no estoy capaz de remirar, voy a seguir tal cual como estoy. Y si sigo tal cual como estoy, obviamente los riesgos van a ir apoderándose del sistema. Vamos ahora a hacer un ejercicio con la línea del tiempo. Vamos a jugar a que esto de madurez que yo tenía lo expuse en forma absolutamente lineal, horizontal, y vamos a tener que aquí, en el tiempo, voy a estar con una normalidad aparente. Hoy día, en este momento, tenemos una normalidad aparente, pero no sabemos en qué momento, 5 minutos más, 10 minutos más, mañana, puede ocurrirnos un evento crítico. Este evento crítico puede estar dentro de todas las familias de riesgo que vimos en un principio. Toda esta familia de riesgo enorme que vimos, bueno, puede desarrollarse un evento crítico. Ahora, este evento crítico, ¿por qué ocurre? Como lo decía el mayor, tenemos un factor de riesgo. El riesgo está en función de las amenazas que son externas a mí, externas a la organización, y la vulnerabilidad que es interna. La vulnerabilidad es la ausencia de defensa o la escasez de defensa frente a un determinado daño potencial o riesgo, probabilidad de ocurrencia de daño o pérdida. Ahora, este es el riesgo en sí. Está en función de dos factores, pero este riesgo puede aumentar o puede disminuir. Pero si este riesgo aumenta, se va a llamar nivel de riesgo. Y el nivel de riesgo va a estar en función de la vulnerabilidad, que son variables, de la exposición y de las consecuencias. La vulnerabilidad es la escasez de defensa o ausencia de defensa frente a un daño determinado, potencial daño determinado. La exposición, el tiempo que estoy frente a este daño potencial o la cantidad de gente frente a este daño potencial. Y las consecuencias. La consecuencia es muy interesante porque las consecuencias en sí lo que significan es pérdidas estimadas. Y la consecuencia no es tan solo el costo de reposición de la cosa que se perdió. Tiene que ver con el lucro cesante, tiene que ver con el aumento del seguro, el aumento del deducible del seguro, la pérdida de mercado, la pérdida de imagen, la pérdida de posicionamiento, otro intangible, la vida de las personas, por ejemplo. Es decir, a mayor pérdida estimada yo tengo, mayor consecuencia. A mayor consecuencia, mayor nivel de riesgo. A mayor vulnerabilidad, mayor nivel de riesgo. ¿Y qué significa esto? Que hay una escalabilidad del riesgo. Este evento crítico va a ocurrir cuando mi nivel de riesgo sea máximo, que escaló el riesgo, se convierte en un evento crítico. Pero aquí no se acaba el cuento. Aquí empieza el cuento. Después de esto, yo tengo la escalabilidad del daño. El daño no queda en emergencia. Podría transformarse en una... Bueno, es una emergencia. Podría transformarse en un desastre,
en una catástrofe, en un caos. ¿Qué está pasando hoy día en las Islas Canarias? ¿Qué está pasando con las empresas de turismo en las Islas Canarias? Exactamente lo mismo. Ya hoy día tuvimos un evento crítico, ¿ok? Este evento crítico superó lo que era la emergencia, desastre, catástrofe, caos. Eso puede ser, por ejemplo, lo que hablaba el mayor también delante respecto de lo que es un ransomware. Llega un determinado hacker, roba la información, la secuestra y puede generar un caos. ¿Qué significaría para una clínica que le roben toda la información completa o se la tergiversen? Bueno, el problema está acá, de que una vez que yo tengo la escalabilidad del daño, aquí se genera una incertidumbre absoluta. Si yo tengo incertidumbre, el poder de decisión, la oportunidad de decisión de las personas, de las organizaciones, de los países, empieza a tambalear. Por lo tanto, aquí se normaliza el daño. Pensemos en lo que está pasando en algunas comunas de nuestro país. Pensemos en la macro zona sur, en la Araucanía. Aquí cae después, cuando se normaliza el daño, esto está bien que pase, somos descuidados, uno empieza a asumir esa responsabilidad, hay un aletargamiento victimal. E incluso llega tanto el aletargamiento victimal, por ejemplo, en las empresas de guardia, para ponerlo como ejemplo, que consideran las multas como dentro de la operación. Eso es aletargamiento victimal. Si a todos les pasan multa, entonces lo pongo dentro de mi costo de operación. Está malo. También se cae en lo que es la negligente actitud victimal. No hago nada. No tengo ni siquiera autocuidado. Esto tiene que ver con un desarrollo resiliente. Y no se olviden del eslogan que tenemos hoy día como FISEC. Sin seguridad no hay desarrollo resiliente. ¿Qué significa la resiliencia? Que soy capaz de ponerme de pie de nuevo. La resiliencia viene de lo que es la termodinámica. Ahí lo que significa que yo tengo que volver a la posición que estaba. Un ejemplo muy básico. Un ejemplo muy típico de lo que es resiliencia es un elástico. Un elástico está en posición normal. Cuando yo lo estiro y después lo suelto, el elástico vuelve a su posición normal. Eso es resiliencia. Por lo tanto, en el tema de las organizaciones, de los países, lo que hay que lograr es volver a la situación que se estaba previamente. Si ustedes se fijan acá en esto, aquí yo tengo el evento crítico, aquí tengo mi rayo rojo como lo mostraba en otra lámina. Todo esto de acá es preparación para evitar de que el evento crítico sea muy largo. ¿Se acuerdan de la lámina que yo les mostré, la madurez? Imagínense que esta, que es una situación de evento crítico, la madurez del evento crítico fuera larga. A más larga la madurez del evento crítico o la duración del evento crítico, el nivel de daño o la escalabilidad del daño es máxima. Todo lo que hagamos antes del evento crítico, nos va a ayudar a que la respuesta sea lo antes posible y la resiliencia venga en el menor tiempo posible. ¿Para qué hacemos esto? Para tener permanentemente continuidad de operación del negocio. Para eso está la industria de seguridad privada, la continuidad de operación del negocio. La industria de seguridad privada no está para poner guardia. La industria de seguridad privada no está para poner cámara. La industria de seguridad privada tiene que ver con la continuidad de la operación del negocio. No es un problema de más o menos guardia o más o menos cámara. Esta es una situación de soluciones de seguridad inteligente. En este caso, primero lo que hay que hacer es se identifican las amenazas, se analiza la probabilidad de ocurrencia, que ya lo vimos, se analiza cuánto es el daño que va a tener la organización, o el país o la comuna, se valoriza el riesgo, ¿okay? Cuánto vale el riesgo, cuánto vale disminuir el riesgo, y eso nos va a permitir tener una continuidad de operación. Acá están cada una de las tareas que podríamos ir realizando para poder identificar la amenaza. Análisis de amenaza, los procesos operacionales de soporte y auxiliares. Identificación de las condiciones latentes, análisis de causas potenciales. Y esto es un ciclo permanente. Esto es la criticidad del riesgo. Normalmente, a mayor probabilidad de ocurrencia, mayor severidad, vamos a estar en un riesgo intolerable. Esto es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que normalmente estar en algo que a lo menos sea trivial. No vamos a tener nunca un riesgo cero. Por lo tanto, tengo que buscar una baja probabilidad de ocurrencia y si me llega a suceder, que sea de muy leve severidad, de muy poco daño. Hay una herramienta, que es una herramienta muy conocida, que es la matriz del riesgo genérico. ¿Okay? La matriz del riesgo genérico nos dice algo parecido a lo anterior, que yo puedo tener una probabilidad de ocurrencia muy probable, con una magnitud del daño
magnitud del daño, por ejemplo, catastrófico, significa que yo tengo que salir de esa situación en la cual estoy. Esta es una herramienta bastante útil, fácil de usar y es genérica. Lo que muestro a continuación es las familias de riesgo también genérico. ¿Qué significan las familias de riesgo? Todo esto nos podría pasar. Lo importante y interesante de esto, por ejemplo, aquí tengo dos ejes, el eje técnico-económico y el eje horizontal que tiene que ver con la severidad del daño que nos pueden hacer a una organización, comuna, país o lo que ustedes estimen. Cada una de estas son familias del riesgo que nos pueden afectar. Por ejemplo, el cibercrimen, ransomware, phishing, que explicaba el mayor, farming, la pérdida de información, lo que significa, por ejemplo, un riesgo sanitario, salud, epidemia, pandemia. Cuando hacía yo clases hace como 5 o 6 años atrás y explicaba yo esto, los riesgos sanitarios, cuando tenía que explicar que era una pandemia, y uno decía, eso no pasa, eso pasa en África, donde estuvo el ébola. Pero aquí ya a nivel mundial tenemos una pandemia. Y familia de riesgo efectivamente nos ha afectado a nivel absolutamente transversal. Ahora, ¿qué es interesante en estas familias de riesgo? Que estas familias de riesgo son dinámicas, se mueven, no están siempre en la misma posición. ¿Cuál es el marco referencial que tenemos? La seguridad es un bien público. La seguridad no es un bien privado, es un bien público porque cuando yo hago uso de la seguridad, en este momento, por ejemplo, ustedes también lo están haciendo. Es decir, la seguridad es un bien público. La inseguridad es un elemento absolutamente estructural del riesgo puro. ¿Qué es el riesgo puro? Lo mejor que nos pase es que lo mejor que puede suceder es que no nos suceda un determinado daño. La seguridad ciudadana, ya lo dijo delante también el presidente del colegio, es la resultante de la integración eficiente de seguridad pública y seguridad privada. Una buena seguridad pública, una buena seguridad privada generan y producen y coproducen seguridad ciudadana. Y esto es muy interesante. El delincuente, pensándolo como riesgo ahora delictivo, es un agente racional que evalúa los costos y beneficios. No es que se le ocurra hacer algo porque sí, no, él evalúa antes los costos y beneficios previos a lo que iba a suceder. Y por último, la pena es el precio resultante entre la demanda de seguridad que nosotros tenemos y la oferta de delitos de la delincuencia. Porque la delincuencia, si es un riesgo, digamos, antrópico, lo que está generando es una oferta de delito. ¿Quién va, entre comillas, comprar delito? Aquel que tiene una alta vulnerabilidad. ¿Cuándo tiene una alta vulnerabilidad? Cuando no tiene tecnología, procedimiento, capacitación. Y ahí vamos cerrando el círculo. Por último, la victimización. La victimización es el producto final de la oferta delictiva. Lo que yo te estoy ofreciendo de delito es para ti generarte victimización. ¿Ok? A mayor victimización tú sientas, mejor es mi éxito. Lo estoy viendo desde el punto de vista económico. El sujeto cuenta con información perfecta. Este es un típico ejemplo que pongo. Si yo soy un delincuente, yo sé a cuál de ustedes voy a cometerle un delito. Sé a quién lo voy a hacer, sé cuándo lo voy a hacer, sé qué voy a hacer, sé cuál podría ser mi beneficio neto esperado, es decir, mi botín. ¿Ok? Y ustedes nunca se enteraron. Eso es información perfecta. Yo la tengo, ustedes no saben. Y de eso yo me aprovecho. Eso es un enfoque económico del tema. Yo puedo elegir entre muchas actividades alternativas y lo voy a elegir en base a las preferencias, oportunidad, motivación y justificación. Tengo que tener una motivación para cometer el delito, tengo que tener una justificación para hacerlo y ustedes me tienen que dar la oportunidad. Siempre se va a hacer maximizar la utilidad. Y la valorización que el sujeto realiza, los costos y beneficios, tiene que ver con los beneficios netos esperados. Esto es el botín, esto es lo que yo voy a obtener. Y la valorización determina el número de ofertas de delito. Eso es de manera desagregada. La oferta de delito es desagregada, por número, perdón. Y en el caso del nivel de delincuencia es de manera agregada. Sumo tus delitos, todos delincuentes, tus delitos, los de él, los míos, y eso es un nivel de delito. En este caso lo explico de esta forma. El número de delitos, la cantidad de delitos que yo voy a cometer va a estar en función de la probabilidad que me detecten, la probabilidad que me atrapen, la probabilidad que me condenen y la probabilidad que se cumpla la condena. Si todas estas van a la baja, es decir, la probabilidad que me detecten es muy baja, la probabilidad que me atrapen es baja, la probabilidad que me condenen es baja, la probabilidad que se cumpla la condena es baja, mi número de delitos va a ser bajo. Va a ser alto. Cuando la probabilidad que me detecten es alta, al igual que el resto, mi número de delito va a ser bajo. No voy a cometer ese delito. Ahora,
Aquí explico qué significa cada una de esas letras. Y ya por último, para ir terminando de esta parte, voy a explicar que el nivel de delito a nivel agregado, amplio, significa que está compuesto o está en función de todas estas variables. Todas estas variables. No aumenta el número de delitos o el nivel de delito de un país o de una comuna porque hay mayor cesantía, porque el nivel de cesantía está alto, entonces aumenta. No, hay muchas variables que tienen que ver con eso. El medio ambiente familiar, el nivel de cesantía, obviamente, el beneficio neto esperado, el botín que yo quiero obtener, la autoridad policial. Si la autoridad policial es baja, si el sistema de justicia es malo, si el sistema carcelario es malo, si el consumo de drogas es alto, si el medio social externo es malo, si el nivel de educación formal es malo, el nivel de vigilancia policial, hoy día podría ser, por ejemplo, es malo, la eficiencia de investigación de delito malo, proporcionalidad de las penas mala, sanción social no existe, grado de cumplimiento de condena bajo, el nivel de delito sube. Y eso no está ocurriendo hoy día. Hagan un examen de cada una de estas variables y vamos a entender por qué nuestro nivel de delito está subiendo. ¿Cómo podríamos ayudar a la solución del problema? Lo primero es no vender guardias, no vender tecnología, las empresas de seguridad privada, no vender fierro, ni vender hombres. Lo que hay que hacer es vender y administrar la seguridad. La seguridad es el proceso de diseñar y mantener un sistema que logre de manera eficiente las metas previamente dañadas. Es decir, todo lo que se mide mejora. Yo tengo que reducir mi nivel de riesgo para aumentar mi nivel de seguridad, ¿ya? El proceso administrar tiene 4. Planificación, organización, dirección, control. Igual que cualquier administración, lo que decía gestión de administración, lo que decía el doctor Frigo, pero le ponemos apellido. Yo planifico por riesgos, organizo por contingencia, por cada uno de los problemas, dirijo por estándares, para poder ir midiendo la mejoría, y controlo por gestión. Ahora, el propósito final es daño cero. No riesgo cero, daño cero. Hoy día en la mañana todos salieron de la casa con un determinado nivel de riesgo. Les pudo haber pasado cualquier cosa, digamos, chocar, que los secuestraran, que los mordiera un perro, cualquier cosa. Salieron con un determinado nivel de riesgo, pero están aquí con daño cero. Y eso es lo que buscamos en seguridad privada, que la organización a la cual nosotros estamos dando los servicios tenga daño cero, porque si tiene daño cero, tenemos continuidad de la operación. Esto es lo que hacemos. Se obtienen los recursos de afuera, recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, se trabajan al interior, ¿no es cierto? Se gestiona al interior, planificamos por riesgo, organizamos por contingencia, dirigimos por estándares. Todo esto alimentado desde afuera, digamos, por todas las variables externas que tenemos y una evaluación permanente del sistema de seguridad. ¿Qué logramos con eso? Aquí no vendemos guardias, no vendemos cámaras. Lo que se está vendiendo es seguridad, administración de seguridad. Evalúo las amenazas, mido los riesgos y reduzco y controlo los daños. Esa es la actividad que debiésemos tener permanentemente en la industria de seguridad privada. Eso sería que nosotros estaríamos participando en lo que es la seguridad para que haya un desarrollo absolutamente resiliente. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge Lee, por tu presentación y a CEPESEC Chile por habernos facilitado el director académico.